tenía una espina clavada, es decir, yo sabía que tarde o temprano iba a volver al Español. Yo siempre tenía la esperanza de volver aquí. Yo creo que llega como sin nada en la cabeza. Cuando tienes 13 años no eres consciente de la mitad de las cosas que te pueden pasar antes de llegar a primera. Te vas un poco decepcionado con el club, contigo mismo, con el ambiente, con todo el mundo, porque ahora es pasado y es fácil hablar, pero sí que es verdad que yo, no sé si tenía 16, 17, cuando debuté en Copa Cataluña, creo que era, en pretemporadas con el primer equipo, te crees más preparado de lo que realmente estás. Son momentos duros, son momentos difíciles cuando tienes un sueño desde los 13 años, llegar al primer equipo del Español con 13 hasta los 18 que estuve aquí. Complicado el hecho de tener que irte sin haber cumplido tu sueño. El chaval que creía estar preparado para jugar en Primera División no lo estaba. El objetivo, ya mi sueño, sería el poder competir a nivel de primer equipo. En vez de tener que fichar tanto fuera, pues que salieran chicos procedentes de la academia. Manuel Casanova me abrió la otra puerta del Málaga, entonces me fue encantadísimo de poder volver a trabajar con él, de poder ir a otro gran club como el Málaga, pero sí que es verdad que con un poco de desilusión, evidentemente, de no haber podido cumplir mi sueño. Él fue el que apostó por mí, él fue el que habló con Schuster para que me subiera al primer equipo y creo que gracias a él tiene mucha parte de culpa de que esté en Primera División. Esto sería lo que te llena de orgullo y ves que de aquí salen excelentes profesionales. El debut. Bienvenidos en el estadio de Mestalla. Se va a disputar la primera jornada de la Liga para Valencia y Málaga. El día del debut fue el sueño. El sueño de que tenía desde los 13 años que me fui de casa. Yo creo que el partido en Mestalla fue el día que más feliz, dentro de que en esos momentos tampoco lo vives como tienes que vivirlo, porque al final prácticamente lo vives como un partido más, con un poquito más de nervios a lo mejor. Pero... Sergi Darder, anteriormente en la cantera del Español, y que es la gran sorpresa de este once inicial del Málaga. Pero yo creo que es el momento donde más marcado me va a quedar toda la vida. Que lleva la pelota en la frontal del área Darder. Fue los 3 primeros partidos de Liga titular, si no recuerdo mal eran Barça, Sevilla, Valencia, 3 partidos donde teníamos bastante a perder porque era complicado ganar esos partidos. Pero el míster confió en mí desde el primer día y fue raro, porque al final confiar en un chaval tan joven, sin prácticamente haber jugado mucho en pretemporada, era difícil de esperar, pero muy agradecido y evidentemente muy contento de lo que pasó. Málaga, pues evidentemente fue el club que más me dio, porque al final fue el club que me dio la oportunidad de jugar en Primera División, pero me sale la oportunidad de poder jugar la Champions, de ir a un club pues históricamente mejor, evidentemente de ganar más dinero. Es un cúmulo de cosas que hacen que por muy bien que esté en Málaga, es casi prácticamente una obligación de irme. Entonces, cuando me llamó el Lyon, evidentemente no me lo pensé 2 veces. Pensé, evidentemente, sé que no voy a estar tan bien como en Málaga, o creo que va a ser difícil estar mejor en Málaga, pero me tengo que ir. Una vez yo sabía que el Español estaba interesado, pues fui más sincero conmigo mismo y con el club que si viene otro equipo. Si viene otro equipo, pues igual dices, si se hace bien y si no se hace, pues nada, pero cuando salió a la puerta del Español yo no me lo pensé 2 veces. Sergi, bienvenido, formado en nuestras categorías inferiores. Mi sueño era jugar con el Español en Primera División. Por mala suerte no pude cumplirlo y siempre tuve esta espina clavada. El Español es un equipo en crecimiento. Yo tengo 23 años, entonces soy un jugador que tengo que crecer muchísimo, tengo que mejorar muchísimo y creo que de la mano del Español era el club ideal para poder seguir creciendo. Yo sabía que me costaría un poquito el tema de adaptación futbolística, el tema de adaptación personal sabía que sería como si no me hubiese ido. Darder y Correa, qué buen gesto técnico de Darder. Sergi Darder. Pero muy bien, mejor de lo que creía, estoy jugando, que es lo que al final quería. Muy agradecido también al míster porque también sé que hizo un poco de esfuerzo para que pudiese venir, entonces muy contento de estar aquí, es lo único que puedo decir en eso. Yo creo que era el mejor partido para debutar. Volvía el derbi al estadio.
estadio del Camp Nou, enfrentando al Fútbol Club Barcelona y al Real Club Deportivo Español. Como yo vine aquí también, evidentemente por muchísimas cosas, pero una de ellas por el tema emocional, que mejor que debutar en el Camp Nou, que es un poco el rival que he tenido desde los 13 años. Sí que es verdad que no fue nuestro mejor partido, también creo que tampoco había muchas cosas que no nos ayudaron, pero evidentemente fue un día dentro de duro y difícil porque perdimos, fue un día muy especial para mí porque debutar en el Español, que era el sueño que tenía desde los 13 años. Otro de los debutantes de nuevo en el Real Club Deportivo Español, como se así Darde. Fue un poco la derrota un poco más feliz por el hecho de debutar y de quitarte con un peso de encima desde los 13 años, que era el debutar en Primera División con el Español. El centro de Javi López, balón para Sergio García que la baja, le puede pegar Darde, disparo y gol.